Muy buen día, Dios les bendiga, yo espero que se encuentren muy bien. Y nuevamente aquí estamos compartiendo la palabra de Dios, algo que Él nos permite y que nos está brindando vida, salud, todo lo que necesitamos y no nos falta nada porque estamos sirviéndole, estamos escuchándole, estamos dedicando tiempo que a lo mejor podrían hacer otras situaciones, hacer cualquier tipo de actividad, pero aquí se encuentran escuchando atentamente y doy gracias a Dios por ello, mientras los impíos están buscando las maneras de causar daño a los justos, las maneras de beneficiarse a costa de los demás, o formas de querer salirse con la suya. Ustedes están dedicando un tiempo para Dios mismo. Y eso, reitero, no tiene precio. Dios también lo toma en cuenta, pero tenemos que continuar esforzándonos y siendo valientes. Vamos a orar para que Dios nos dé ese entendimiento que requerimos en esta ocasión. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia una semana más, por darnos la vida y la salud que necesitamos, por procurar a nuestras familias. Gracias por cada uno de esos aspectos que has permitido que sucedan para nuestro bien en esta semana. Gracias también por aquellos que has permitido y que no comprendemos que sea para nuestro bien, pero que sucedan. Te pido que ahí nos ayudes a comprender cuál es el bien de todo esto. Si algo que pensamos que es malo nos sucede, para comprenderlo y saber que todo tiene en ti una finalidad buena. Ayúdanos a tener ese tipo de comprensión, a saber que estamos haciendo mal. Ayúdanos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos a tomar esa cruz nuestra y seguirte, Cristo. Seguirte todos los días de nuestra vida, el resto del tiempo que nos quede. Ayúdanos a seguirte, a no caer en ningún tipo de tentación, a no estar en pecado, a no separarnos de ti, porque eso nos va dañando en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestro cuerpo y nuestra mente, nos va deteriorando. En la parte espiritual ni se diga. Ayúdanos a seguir adelante, a tener integridad, que si se presta la oportunidad para hacer maldad o para beneficiarnos de una manera equivocada, ayúdanos a que no la sigamos. Ayúdanos a mantenernos en esa integridad y a seguir esos caminos tuyos. Ayúdame a expresarme correctamente y darle entendimiento a quienes nos escuchan. Y si lo colocan este video junto con sus familias, llega a todas las familias, que tomen conciencia de ti, todas y cada una de esas personas, y que dejen todo lo malo que han hecho, y que retomen todo lo bueno que han dejado de hacer. Ayúdame a expresar correctamente y a seguir esos caminos tuyos, siempre y sin desviarnos. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a concluir el Salmo capítulo 37. En el versículo 30, y de ahí vamos al 40, ya falta muy poco, pero vamos a darle la conclusión de vida y explicar qué es lo que Dios está solicitando de cada uno en los salmos, porque si Dios nos platica algo a través de su palabra, es para que entremos en conciencia de algo también. Y si Dios nos dice que hagamos algo, todavía nos está dando una instrucción. Hay veces que nos invita a pensar, pero llegamos, a lo mejor habemos personas que no tenemos esa capacidad
de entender de esa manera. La capacidad de comprensión es diferente. Pero ya hay veces donde dice Dios que te apartes del mal y hagas el bien. Bueno, ya ahí es más directo. Pero tenemos que seguir leyendo la palabra para que sepamos qué es el mal, qué es el bien. Aunque nosotros ya tenemos una mínima idea, hemos tenido educación en diferentes aspectos que nos enseña qué es estar bien y qué es, hacer el bien y hacer el mal. Así que tenemos un antecedente, pero tenemos que seguir puliéndolo con la palabra de Dios. Salmos capítulo 37, versículo 30 dice: La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, Dios con mayúscula. Por tanto, sus pies no resbalarán. He conocido dentro del ambiente de la psicología a personas que dan malos consejos. Uno de ellos es de colega de hace muchos años, en el que se enseña, por ejemplo, un caso de un niño que es golpeado por uno o dos de sus compañeros en la secundaria y dan un mal consejo. Lo que dan de consejo es: no te dejes, golpéalo tú también, hazles lo que te hicieron para que vean qué se siente. Y entonces estamos replicando el curso o el círculo de la violencia, estamos dándole vueltas al asunto y no estamos extinguiendo. Y realmente quien quiere cortar el círculo de la violencia, por ejemplo, en este caso, tiene que, sí, a lo mejor llevarse más golpes. Si, por ejemplo, alguien me golpea y yo golpeo a la persona en respuesta y me vuelve a golpear y yo también, y hacemos esto en 5 rondas más, y yo quiero cortar con la violencia, obviamente voy a ser la parte más afectada, pero voy a tener también esa capacidad de elegir. Si en total a mí me dieron 7 golpes y yo di 6 golpes, yo me llevo uno más, porque el que empezó fue la otra persona. Pero estamos cortando el ciclo de la violencia. Y entonces, cuando replicamos este ciclo y decimos que golpees a la otra persona para que se le quite o para que vea qué se siente, eso no es sabiduría. No es sabiduría recomendar drogas, recomendar todo tipo de pecado para empezar. No es una sabiduría. Si alguien habla cosas que no son sabias, entonces aquí nos está dando la palabra a comprender que no es una persona justa. Si nos dice, bueno, pues tómate un tequilita, o 2, o 3, o 4, hasta que pierdas la conciencia, o los que sean necesarios, entonces no quiere decir que sea una persona justa. Realmente las soluciones de este mundo son paliativos, o las soluciones de este mundo tapan por un rato la necesidad, pero otra vez eso significa que en algún momento va a salir. Así que, si la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, ese tipo de respuestas no tienen cabida en una persona. Y obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de sabiduría, el justo tiene, o en su mayoría de veces, que citar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría. Así que la boca del justo habla la palabra de Dios, y la lengua también, justicia. 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán.
Y esto quiere decir lo mismo. Si la palabra de Dios está en el corazón, la vas a hablar, porque dijimos que lo que tiene el corazón, la boca lo habla. Si la persona habla mentiras, habla amargura, habla deseos de maldad, obviamente eso refleja lo que hay en su interior, en su corazón. 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare. Aquí hay dos puntos clave que tenemos que tomar en cuenta. El impío reiteremos nuevamente que no tiene piedad alguna. Y sí, lamentablemente, el impío procura matar al justo. ¿Por qué estamos diciendo que sí? A lo mejor vas a decir, pues la persona que me toma como enemigo, pues nada más tantito, nada más me quiere ver un poco mal, pero matarme no. Pero si estamos hablando que esa persona te causa corajes, esa persona te hace desatinar, esa persona te hace llorar, poco a poco está acabando con tu vida, poco a poco te está generando estrés, está generándote enfermedad, está restando tu salud. Entonces, si esa persona te está matando porque no está midiendo las consecuencias de sus acciones, por más mínimas que sea. Y todos sabemos, todos tenemos internalizado mentalmente que cualquier daño que yo le haga a otra persona puede repercutir en gran manera en otros aspectos. Por ejemplo, reitero, la salud. Si yo hago a una persona llorar, no voy a pensar que quede así y ya. Hay gente que pues puede llegar a tener enfermedades de diferentes tipos por esto. Y reitero, desde el estrés ya se está contribuyendo para hacer daño a una persona, para matarla. Entonces, si sabemos el daño posible que a corto, mediano o hasta largo plazo puede causar cualquier tipo de acción, hay que evitar. Y si sabemos que nos va a hacer daño a una persona, tenemos que buscar la manera de frenar eso. Sí, de Dios es la venganza, pero nosotros también debemos de ir contra el círculo de la violencia. Aunque, reitero, recibamos más golpes. Pero ya en su momento Dios sabrá de qué manera actuar. Y lamentablemente hay personas que por más que Dios aplique su juicio, su castigo, su venganza, creo que hasta se vuelven más malas. Mientras más les pega la vida, mientras más Dios les dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, ellos piensan que van a hacerlo más para que se le quite a las personas. Porque Dios se llevó algo que yo quería mucho, o alguien incluso. Entonces yo voy a encargarme de que tú tampoco goces de eso. Cualquier cosa. Así que, sí, el impío, directa o indirectamente, procura matar a las personas. Y ni se digan sus deseos. Si algún día una persona sin piedad desea que alguien le pase algo, a lo mejor el remordimiento puede estar. Si un impío ve a su enemigo caer, o que le pase algo, incluso que acaben con su vida, le pasa algo y el remordimiento, pues a lo mejor un ratito, pero ya después incluso hasta se alegran de lo que les haya sucedido a sus enemigos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que no tienen piedad alguna. Esos son los impíos. Y bueno, pues aquí dice que Dios no pondrá a los justos en las manos de los impíos, ni generará condenación cuando los impíos le señalen. En este caso, por ejemplo, por Cristo. Hay gente que no cree en Cristo,
Hay gente que dice que sí cree en Cristo, pero sus acciones son totalmente contrarias. Son personas hijas del diablo. Gente que se la pasa todo el tiempo en lugares religiosos, pero en su vida hacen lo que el diablo haría. Entonces, esa gente... Y bueno, vámonos hay muchos tipos de personas, pero para este ejemplo, ese tipo de gente, supongamos que juzga cualquier cosa por pequeña que sea, aunque su vida sea, reitero, tenga un estilo de vida digno de un hijo del diablo, pero juzgan las vidas de los demás por pequeños detalles, por mínimos que sean, simples, y pues no, nada más está el juicio. Dios no permite, por más que te acusen, por más que te señalen, por más que hablen de ti, Dios no permite que eso se genere en algo que realmente te pueda afectar. Porque a lo mejor las palabras te pueden hacer daño, te pueden poner triste. Hay un límite, obviamente, como ser humano, en el que ya no te importa después lo que diga la gente porque son puras palabras. Pero ya cuando son situaciones que golpean tangiblemente, ya uno se da cuenta de que eso ya va escalando. Pero Dios no permite que este tipo de situaciones pasen. 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Te está diciendo que tú esperes. Las personas que no tienen piedad van a ser destruidas y tú vas a estar presenciándolo. Ya sea aquí, ya sea allá, en donde sea, pero tú vas a ver lo que Dios hace en esas personas. Y obviamente, como hijos de Dios y como justos, lo mejor es orar por nuestros enemigos, para que se arrepientan. Si nos damos cuenta que un enemigo tiene algo, o Dios está encargándose de esa persona, estamos, a lo mejor, tenemos que orar para que esa persona se arrepienta, para que Dios toque su corazón. No tenemos que burlarnos, no tenemos que reírnos como lo harían ellos, no tenemos que sentirnos vencedores, porque eso nos volvería como ellos. Y sí, si ellos nos ven caer, van a hacer todo este tipo de fiestas incluso para hacer las cosas bien. Pero nosotros no somos como ellos y no tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos. Así que sí vamos a presenciar cómo van a caer, pero no tenemos que estar esperando ni agarrarle gusto a cuando eso suceda. 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Dios se encargó de que la persona impía ni dejara rastro siquiera, que no fuera hallado. Y sí, hay muchos ejemplos en la vida de personas conocidas, de personas que escuchamos, que han caído de la noche a la mañana, ya sea por alguna cuestión de enfermedad, ya sea porque lo han perdido todo económicamente, o perdieron el trabajo, ya sea porque su fama, su buen aspecto, porque su buena clase la han perdido por alguna acción que se ventiló. Y bueno, pues este tipo de situaciones nada más llegan a poner de manifiesto que la situación, bueno, que Dios no deja rastro de las personas, y si les deja rastro, lamentablemente, bueno, Dios, Él quisiera, bueno, Él quiere que todos le adoremos, que todos le busquemos, pero cuando le dan una segunda oportunidad a un impío y la toma
para hacer la maldad, posiblemente sea la última. O sea, uno no sabe. Dios puede darle hasta 100 oportunidades o muchas, infinitas. Pero llega un momento en el que Dios dice ya. Y entonces esa infinidad de oportunidades se reduce a cero. O esas dos, o la primera incluso. Pero pues es para que se aplaque. Si Dios te da una oportunidad, no haga lo mismo que hiciste antes. Haz lo que Él dice. Porque para eso tocaste fondo, para voltearlo a ver a Él. Entonces, qué tristeza. Y sí, qué tristeza que grandes mentalidades, que personas con habilidades muy valiosas hayan perdido el rastro por haber sido impías, por haber dejado toda la piedad a un lado. Y sí, Dios para eso pone las habilidades en ti, todas las habilidades que tienes, para que le rindas, para que le rindas cuentas a Él, le des gloria y honra. Y si lo sigues haciendo para ti, para el mundo, para la carnalidad, obviamente, eso tiene repercusiones. Así que evitemos el camino de la impiedad, porque eso nos lleva a desaparecer prácticamente de todo. 37. Considera al íntegro y mira al justo. Estamos hablando de Dios. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Todos tenemos un final, todos tenemos un momento en el que ya no estaremos con vida. Pero el hombre de paz va a tener un final dichoso. Y la palabra nos señala que ese final va a ser el principio de la eternidad con Él. El hombre dichoso siempre, el hombre de paz siempre va a tener un final dichoso. No dice que a veces, no dice que algunos hombres dichosos, está diciéndolo de manera concisa. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. No dejarán rastro. No habrá un mañana. No habrá un legado. Y sí, el humanismo, la psicología, las ciencias del mundo dicen que nosotros vivimos para dejar un legado. Pero ¿qué legado vamos a estar dejando? ¿Qué legado pensarías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué estás dejando de legado? De legado. ¿Estás dejando algo importante? ¿Estás dejando la fe en Cristo para tus hijos? ¿Estás dejando un invento que revolucionaría la vida de todos los humanos? Había una persona que decía, yo hasta con dejar un legado tan sencillo me conformo, pero que se quede ese legado, aunque sea la cura contra la resaca, dice. O sea, pero pues algo que pudiera llegar a dar cuenta de ese paso por la tierra. ¿Qué estás dejando de legado? Y si no se te ocurre nada, entonces, ¿qué puedes hacer para dejar un legado? Para que se quede marcada tu existencia, porque hay miles de millones de personas que han existido y que existen, y que a lo mejor muchas de ellas viven y mueren sin más, y no hay ningún legado que se quede ahí. ¿Qué estás dejando tú para la posteridad? Y si no tienes nada que dejar, o si no has dejado nada, deja la fe en Cristo.
del legado, o sea, retómala, trabájala y transmítela. Que digan, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, me inculcó seguir a Cristo. Y créeme, eso es invaluable. El legado. Pero si una persona es impía, reitero, se va a ir a todos los gustos, placeres carnales, a todo lo inmediato y no va a dejar nada para después. Incluso no va a dejar nada para el final de su vida. No va a dejar legado. Todos lo enfocan aquí y ahora. Yo quiero poder, yo quiero fama, yo quiero trabajar con la corrupción, con el nepotismo. Yo quiero hacer las cosas ahorita mismo, antes de que me vaya del poder. Yo quiero hacer todo lo que pueda. Pero una persona justa va a ser sabia, como habíamos dicho. Va a hablar sabiduría, va a tener la palabra de Dios en su corazón y va a dejar algo para la posteridad. 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios fortalece y Dios salva. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. En Él esperaron. No pierdas paciencia. Si alguien te está molestando, si alguien te está queriendo hacer daño, te está amenazando, espera en Dios. Y esperar no significa esperar un día. Puede ser esperar incluso hasta años. Pero espera. Y trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. Evita la venganza. Evita la confrontación abierta. Siempre hay medios para que se haga valer algo. Por ejemplo, las leyes. Alguien está haciéndote daño. La ley dice que una orden de restricción. Bueno, ya está por ley para que la persona esté alejada una de otra. Y entonces nos damos cuenta de muchas cuestiones de este tipo. Así que hay que esperar en Dios. Dios nos salva, Dios nos libra y Dios nos ayuda. Y hay que trabajar para dejar un legado. Muy importante eso. Y hay que dejar el camino de la impiedad, porque por más que trabajemos para dejar un legado, Dios no lo va a permitir si es así. Y obviamente un impío, reitero, se va a enfocar a todos los placeres del aquí, del ahora y el después. Obviamente va a quedar hasta el último. Por eso mismo no tienen legado. Vamos a orar para culminar esta enseñanza del día de hoy y para agradecer a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces, realizas, tanto a nuestros ojos bueno como a nuestros ojos malo, es para un bien. Ayúdanos a mantenernos con eso, ayúdanos a hacer las cosas bien, a seguir el camino de la piedad, de la justicia, tu camino, el único que hay. No uno nuestro, ni que lo inventemos, ni que otra persona lo haya dicho. Uno que sea conforme a ti, a tu palabra. No hay otro. Enséñanos a buscar la manera de dejar un legado, pero enfocado a ti, a darte gloria y honra, a alabarte y adorarte. Ayúdanos a mantenernos siempre íntegros y que trabajemos esta palabra, seamos hacedores de ella y no solo se quede en nosotros, sino que la transmitamos a los nuestros y a quienes nos puedan escuchar, a quienes pongas en nuestro camino. Bendice todo aspecto de nuestra vida, la familia, la salud, el trabajo. Bendice la paz y la tranquilidad y la vida en general. Y permítenos hacer las cosas conforme a tu voluntad, y si tú quieres, enséñanos cuáles. Ayúdanos
a trabajar en tu palabra y a trabajar en la oración, en ser hacedores de la misma palabra tuya y a mantenernos congruentes con lo que tú nos estás enseñando y a reflexionar de nuestros pecados para evitarlos y arrepentirnos de ellos. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo la palabra de Dios la próxima semana si Él quiere. Hasta luego.